¿Qué tal? Vamos a resolver el primer parcial de Química 05, cátedra de Dirricio, tomado en septiembre del 2025. Vamos con el ejercicio número uno, dice lo siguiente. Dice, escribir la ecuación que represente la obtención del catión divalente del hierro 57 a partir de el isótopo 57 del hierro. Bien, simplemente lo que se nos está pidiendo es que escribamos una ecuación en la cual este núcleo, este átomo, pierde dos electrones. Cuando se van a formar los cationes, que son átomos que han perdido electrones, bueno, la ecuación se representa así. Se escribe el átomo neutro y después se escribe el ion, el catión, y la carga del ion se escribe también como número de electrones desprendidos. Eso es todo. Ese es el problema número uno. Pasemos al problema número dos, que es una definición. Me piden que diga qué es la energía de ionización. Bueno, la energía de ionización es la mínima energía necesaria para remover el electrón más externo de un átomo. Esa es la definición. Seguimos con el problema número 3. El problema 3 dice, dados los siguientes compuestos, me dan una serie de compuestos acá y me piden identificar cuál es el compuesto iónico que contiene el cloro en estado de oxidación -1. Entonces, lo primero que teníamos que recordar era que era un compuesto iónico. Un compuesto iónico es aquel que contiene un metal y un no metal, mientras que un covalente pues está formado solo por no metales. Entonces, este compuesto que está acá, este óxido de cloro, es un compuesto covalente porque tiene dos no metales. Este ácido, que es el ácido perclórico, también es un ácido, es una sustancia covalente porque está hecha solo de no metales. Este iónico, porque tiene metal y no metal, el sodio es un metal. Este es el hipoclorito de sodio, este es un compuesto iónico que tiene metal y no metales. Este es un compuesto covalente porque tiene dos no metales y este es un iónico porque contiene metal y no metales. Entonces, una vez que hicimos la clasificación de los compuestos iónicos y los covalentes, vamos a buscar los estados de oxidación de cada uno del cloro en cada uno de ellos. Recordemos que en un compuesto binario, perdón, en todo compuesto, en las fórmulas químicas, quise decir, el elemento que está al lado derecho siempre lleva el estado de oxidación negativo, así que vamos a buscar a la tabla periódica y vemos que el cloro, su estado de oxidación negativo es -1. Eso contestaría la respuesta. Hemos encontrado el compuesto que tiene el estado de oxidación, el cloro en estado de oxidación -1. ¿Cómo se llama este compuesto? Pues recordemos que este es una sal binaria y las sales binarias se nombran agregándole la terminación uro al elemento que está a la derecha, por eso se llamaría cloruro de sodio. Pasamos al siguiente problema. El siguiente problema es el problema 4. En el problema 4 se nos pide dibujar la estructura de Lewis para el oxoanión del silicato de calcio. Bien, entonces lo primero que tenemos que ocuparnos es saber los estados de oxidación de los elementos. Sabemos que como un compuesto tiene que ser neutro eléctricamente, entonces la carga que porta el catión calcio debe ser neutralizada directamente por la carga del oxoanión, es decir, el calcio tiene estado de oxidación 2, el silicato debe tener como estado de oxidación -2. Bien, eso es lo que decimos acá, la carga del oxoanión es igual al número de oxidación del metal con el valor negativo. En este caso, el ion silicato tiene carga 2 indicando que tiene dos electrones adicionales
que serán agregados a los oxígenos periféricos cuando hagamos la estructura de Lewis, de ese oxoanión. Bueno, el paso siguiente es tomar el oxoanión y averiguar qué estado de oxidación tienen los elementos que lo constituyen. Primero vamos a empezar por el oxígeno. El oxígeno sabemos que usa estado de oxidación -2. Multiplicamos por 3 por la atomicidad del oxígeno. Esto nos da -6. Luego vamos a ver, vamos a averiguar el estado de oxidación del silicio. Restamos estos dos, restamos 6, le restamos 2, esto nos da 4. Y a continuación vamos a hacer una cuenta muy importante antes de entrar a la estructura de Lewis. Vamos a ir a la tabla periódica y nos vamos a dar cuenta que el silicio está en la columna 4, debajo del carbono. Ese número de columna nos indica cuántos electrones tiene disponibles el silicio para hacer enlaces. Luego, el número de oxidación que acabamos de encontrar, que es 4, es el número de electrones que efectivamente va a compartir a la hora de enlazarse. Si restamos el número de columna menos el estado de oxidación, eso nos da los electrones sin compartir, 4 menos 4, 0. Eso nos lleva a concluir que los 4 electrones que posee el silicio los va a utilizar para enlazarse. Entonces empezamos desde esa idea y vamos a colocar los electrones, los 4 electrones del silicio compartidos de esta forma, agregando, siendo lo más equitativo posible a la hora de repartir los electrones, es decir, agregando uno a cada uno antes de hacer parejas. Bien, ahora vamos a completar el oxígeno, el octeto inmediato, que sería el de este oxígeno. Este oxígeno él tiene 6 electrones, más 2 que le va a prestar el silicio, completaría un octeto inmediato, ¿verdad? Bueno, acá, para que se forme el enlace, agregamos un electrón acá, ahí ya quedó enlazado, y agregamos los 6 electrones, los 5 electrones restantes para tener 6, como lo debe tener el oxígeno. Bien, vemos que faltan a estos oxígenos, faltan electrones, falta un electrón a cada uno, son los electrones que indica la carga. Esos electrones los proporcionó el calcio y entonces agregamos esos electrones adicionales a estos oxígenos. Siempre los electrones adicionales se agregan a los oxígenos periféricos, nunca al átomo central. Pero aún así nos damos cuenta que el átomo central está sin completar el octeto, razón por la cual vamos a trasladar este par de electrones, lo vamos a poner a compartirlo acá. De esa manera, todos los átomos están completando su octeto. Esta sería la respuesta del problema, esta sería la estructura de Lewis del oxoanión, del silicato. Bien, vamos con el problema número 5. Dice, indicar cuál de las siguientes moléculas posee los menores ángulos de enlace según la TREPER. Bien, entonces para eso, lo primero que vamos a hacer es, vamos a estudiar cada una de las moléculas en esta tabla. Vemos que en la primera molécula, SO2, selenio y 2 oxígenos, tenemos un átomo central con 3 grupos electrónicos alrededor, de ellos hay un par libre, entonces sería una geometría molecular angular con un ángulo menor del 120 grados debido a la presencia del par libre. De igual forma, vemos que el compuesto B tiene 3 grupos electrónicos alrededor del átomo central, pero no hay pares libres, por lo tanto, esta sí es una triangular y su ángulo de enlace sería 120 grados. La molécula C también tiene 3 pares libres, 3 pares compartidos, 3 pares electrónicos alrededor del átomo central y no hay
pares libres, así que vuelve a ser una estructura, una geometría molecular triangular. El compuesto D tenemos cuatro grupos electrónicos alrededor del doble del átomo central, pero hay dos pares libres. Eso nos dice que la geometría debería ser angular y el ángulo menor que 109,5 grados. Finalmente, la última molécula solo tiene dos grupos electrónicos alrededor del átomo central, no hay pares libres. Eso es característico de una molécula cuya geometría molecular es lineal y el ángulo de enlace ahí sería 180 grados. La pregunta era, ¿cuál de las siguientes moléculas posee los menores ángulos de enlace según la TREPEV? Bueno, la respuesta sería la D, que tiene un ángulo de enlace menor que 109,5 grados. Bueno, vamos con el problema 6. Dice lo siguiente. Sabiendo que la molécula del agua, cuyo punto de ebullición es 100 grados Celsius, tiene geometría angular y que el yodo tiene un punto de ebullición de 184,3 grados Celsius, indicar cuál de las siguientes opciones es correcta. A. Las interacciones del hidrógeno entre las moléculas del agua son de mayor intensidad que las interacciones del hondo entre las moléculas de yodo. Bien, esa opción es falsa porque el punto de ebullición está determinado por la intensidad de las fuerzas intermoleculares. Entonces acá lo escribimos debido a que el punto de ebullición del yodo es más alto. Podemos ver que las fuerzas del hondo en el yodo son más intensas que las fuerzas de puente de hidrógeno en el agua. Por eso esta opción es falsa. La opción B dice, el yodo presenta un momento dipolar, mayor momento dipolar que el agua. Pues es falso porque el yodo es una sustancia no polar, así que no puede tener momento dipolar. La C dice, el yodo es altamente soluble en agua. Recordemos que para que una sustancia se pueda disolver en otra, tiene que ver el tema de la polaridad y la regla es polar se disuelve con polar y no polar con no polar. Sabemos que el agua es polar, el yodo es no polar, por lo tanto el agua no puede disolver al yodo. Por eso es falso. La letra D dice, el yodo presenta interacciones intermoleculares de mayor intensidad que el agua, y sí, por eso es que tiene un punto de ebullición más alto. Vemos acá, debido a que su punto de ebullición es más alto que el del agua, debemos pensar que en el yodo están actuando fuerzas intermoleculares más intensas que en el agua. Vamos con el problema número 7. El problema 7 dice, dados dos recipientes con cantidades, es decir, moles iguales de paracetamol, cuya fórmula es C8H9NO2 y diclofenac C14H11N cloro 2 O2, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas en ambos recipientes? Primera opción, en ambos recipientes hay igual cantidad mol de átomos de oxígeno. En ambos recipientes la cantidad de moles de átomos es igual. En el recipiente con paracetamol tiene mayor número de átomos totales que contienen diclofenac. Ambos recipientes contienen igual masa de cada compuesto. Bueno, vamos a ver. Básicamente lo que se nos están preguntando lo podemos resumir en esta tabla. Se nos están pidiendo cuántos moles de oxígeno. Se nos pide también los moles de carbono, los átomos totales y la masa de compuesto en cada uno. Bueno, entonces vamos a ver de la fórmula. Como tenemos un mol de cada uno, podemos leer directamente de la fórmula. Sabemos que en cuanto a oxígeno, el paracetamol tiene 2 moles, el diclofenac tiene 2 moles. En cuanto a carbono, el paracetamol tiene 8 moles y el diclofenac 14. En total, si sumamos 8 más 9, 17, 18, 20 moles de átomos totales en el paracetamol,
14, 25, 26, 28, 30 moles de átomos totales en el diclofenaco por cada mol. Si sacamos la masa de cada mol, sumando las masas atómicas de cada elemento, tenemos 151 gramos para el paracetamol y 296 para el diclorofenaco. Bien, entonces ahí podemos ver que la respuesta A es la única verdadera. La respuesta A dice que en ambos recipientes hay igual cantidad de átomos de oxígeno, igual moles. Bien, esa es la respuesta del problema. La opción A es la correcta. Pasamos al problema número 8. Problema número 8 dice lo siguiente. Una cantidad de un mol de compuesto de fórmula C2X3N ocupa 52,2 centímetros cúbicos. Si la densidad de dicho compuesto es 0,786 gramos sobre centímetro cúbico, calcule la masa molar de X. Entonces, lo primero que voy a hacer es voy a calcular el volumen molar, que es el volumen que ocupan determinados moles de sustancia. El volumen lo tengo, 52,2, y eso es lo que ocupa un mol. Entonces divido 52,2 centímetros cúbicos dividido un mol, me da el volumen molar, 52,2 centímetros cúbicos por mol. Luego voy a calcular la masa molar de esta sustancia en base al volumen molar y a la densidad. Sabemos que la densidad es la masa molar de este compuesto, dividido el volumen molar de ese compuesto. De acá podemos despejar la masa molar pasando a multiplicar el volumen molar y eso nos da una masa molar de 41,03 gramos sobre mol. Ahora vamos a identificar el átomo X. ¿Quién es X? Bueno, para saber quién es X voy a tomar la fórmula y voy a calcular la masa molar en base a la fórmula. Para calcular la masa molar en base a la fórmula, sumo las masas atómicas de cada uno de los elementos que la constituyen. Es decir, vamos a multiplicar 2 por la masa del carbono, que la saco de la tabla periódica, más 3 por la masa atómica del elemento X, que no lo conozco, por eso lo dejo indicado, más 1 por la masa atómica del nitrógeno, que es 14. Acá multiplicamos 24, se lo sumamos a 14, nos da 38, más 3 a X. Entonces, la masa molar de esa sustancia se puede calcular con esta fórmula. Pero nosotros ya sabemos la masa molar anteriormente, y la habíamos calculado, es 41,03. Así que podemos poner 41,03, igualar todo esto a 41,03 y proceder a despejar cuánto vale la masa atómica de X. Después de hacer el álgebra correspondiente, llegamos a que la masa atómica del compuesto X es un 1,01 gramos sobre mol. Bien, que esa era la pregunta del problema. ¿Cuánto es la masa molar del elemento X? 1,01. Pasamos al siguiente problema. Pasamos al problema número 9. El problema número 9 dice, en un recipiente cerrado se mezclan 0,6 litros de oxígeno, cuya densidad es 1,33 gramos sobre decímetro cúbico, y 0,8 litros de metano, cuya densidad es 0,6668 gramos sobre decímetro cúbico. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es correcta. El oxígeno es una sustancia binaria, el sistema tiene un porcentaje masa-masa de metano menor que el 50%, el sistema es heterogéneo, la densidad del metano es una propiedad extensiva. Bien, vamos con la primera. El oxígeno es una sustancia binaria. Falso. El oxígeno está compuesto por dos átomos de oxígeno. No es una sustancia binaria porque las sustancias binarias tienen dos átomos diferentes. Vamos con la parte B. Dice, el sistema tiene un porcentaje masa-masa de metano menor que el 50%. Bueno, vamos a calcular la masa de cada uno de los gases multiplicando la densidad por su volumen. Y eso nos da 0,798 gramos de oxígeno y 0,534 gramos de metano. Sumamos estas dos masas, esa es la masa total de gases en la mezcla. Entonces, ese sería el 100% de la masa.
0,534, que es la masa de metano, ¿qué porcentaje será? 40%. Entonces, es correcto decir que el porcentaje de masa de metano es menor que el 50%. La opción B es verdadera. Veamos la opción C. Dice, la opción C dice que el sistema es heterogéneo, falso, porque cuando los gases se mezclan, siempre genera una única fase gaseosa, por lo tanto el sistema sería homogéneo. Y la opción D dice, la densidad del metano es una propiedad extensiva, falso, la densidad en general es una propiedad intensiva porque no depende del tamaño de la muestra. Es decir, la densidad de 1 litro de metano es lo mismo que la densidad de 20 litros, de 100 litros o de 1000 litros. Bien, pasamos al siguiente problema, problema 10. Dice, indique el compuesto soluble en agua que tiene menor punto de ebullición. Bueno, la solubilidad en agua depende de varios factores. Por ejemplo, uno de los más importantes es el tema de la polaridad. En el agua se van a disolver sustancias polares. Y además tiene que ver mucho con la posibilidad de la formación de puentes de hidrógeno. Entonces, por ejemplo, si vemos estas cuatro sustancias, acá en la tabla hemos escrito cuál es el grupo funcional de cada una de ellas, ¿sí? Y si puede formar o no puente de hidrógeno. Bueno, sabemos que una sustancia puede formar puente de hidrógeno cuando el hidrógeno está unido a flúor, o oxígeno o nitrógeno. En este caso, sí se puede formar puente de hidrógeno porque el hidrógeno está unido al oxígeno. En el caso B, en este caso también. En el C no se pueden formar puentes de hidrógeno porque hay uniones carbono, 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 hidrógeno. Y en el D también. Es decir, podríamos pensar que estas tres sustancias, las primeras dos y la última, serían solubles en agua, mientras que la C no, porque no puede formar puente de hidrógeno y además es una sustancia no polar totalmente. Recordemos que la unión carbono-carbono y carbono-hidrógeno se consideran no polares. Entonces, descartamos la C como una posible solución al problema porque esta no es soluble en agua y tendríamos que estudiar las otras tres. Bien, la discusión viene ahora con el tema de la forma de la molécula. Vamos a estudiar el compuesto D y el compuesto B. El compuesto B y el compuesto D son isómeros de posición. Los dos serían propanol, este sería el 1-propanol y este sería el 2-propanol. La única diferencia de ellos es que el OH está en la segunda posición, acá está en la primera posición. Y recordemos que cuando vamos a comparar punto de ebullición también tiene que ver el tema de la, las ramificaciones, ¿verdad? Entonces, vamos a leer por acá. El punto de ebullición está relacionado con la forma de la molécula. Mientras más ramificaciones tenga la molécula, menor punto de ebullición tendrá. Las moléculas ramificaciones tienen poca área, por eso sus fuerzas intermoleculares son menores y por eso su punto de ebullición es menor. Por eso D tiene menor punto de ebullición que B. Sea, si comparamos entre estas dos, entre B y D, la ramificada tiene menos punto de ebullición. Esta tiene menos punto de ebullición. Bien, la presencia del grupo carboxilo, por otro lado, hace que las fuerzas dipolo-dipolo en los ácidos carboxílicos sean muy intensas, haciendo que sus puntos de ebullición sean elevados. Por lo tanto, A es el que tiene mayor punto de ebullición. El grupo carboxilo, comparado con el oxidrilo, es un grupo muchísimo más polar, es decir, hay más concentración de carga en este carbono que en el carbono que está unido al oxidrilo, y por esa razón hay fuerzas de dipolo-dipolo más intensas, y por eso el grupo carboxilo tiende a formar puentes de hidrógeno más fuertes
y que esto se traduce como un mayor punto de ebullición. Por lo tanto, por lo tanto, de las sustancias solubles, la que tiene el menor punto de ebullición es esta, la sustancia D, ¿verdad? Es la que tiene menos punto de ebullición. La sustancia D es la que tiene menor punto de ebullición por ser la que no tiene el grupo carboxilo y que además es ramificada. La respuesta sería opción D.